Y ahora vamos con el postre, que en toda comida o cena de Navidad no puede faltar. Y os voy a enseñar a preparar un tronco que ya veréis lo chulo que queda. Y no solo eso, es que además está buenísimo. Y os recuerdo, como siempre, que todos los ingredientes los vais a encontrar al final del vídeo y en la cajita de información. Y lo primero que vamos a preparar va a ser la ganache de chocolate con la que luego cubriremos el tronco, ya que necesita un tiempo para que enfríe. En un bol ponemos el chocolate. Yo estoy usando un chocolate para postres del 54% de cacao. Junto con el chocolate ponemos también la nata y esto nos lo vamos a llevar al microondas durante 1 minuto a máxima potencia. Y cuando salga del microondas removemos con unas varillas para que se mezclen bien la nata y el chocolate. Veréis que en cuestión de unos segunditos lo tenemos listo. Y mirad qué pinta tiene, la verdad es que así ya nos podría valer perfectamente. Pero para que nos quede un poquito más cremosa y con un toque súper rico le vamos a poner también mantequilla. Y vamos a continuar dando vueltas para que se derrita con el calorcito que tiene el chocolate. Bueno, pues ahora sí, la tenemos lista. Repasamos un poquito las paredes y el fondo del bol. Y ahora lo vamos a tapar a piel con film transparente. Y ahora lo vamos a dejar reposar hasta que haya enfriado y haya cogido consistencia. Esto lo tenemos que hacer fuera de la nevera. Y lo mejor es que la dejéis enfriar a temperatura ambiente. Y con la ganache lista vamos a preparar la plancha de bizcocho. Y para ello vamos a comenzar batiendo los huevos junto con el azúcar. Yo lo voy a hacer en mi amasadora, pero lo podríais hacer perfectamente con una batidora de brazo, una batidora de doble varilla o incluso a mano. Y los vamos a batir durante unos 8 minutos aproximadamente o hasta que veamos que han triplicado su volumen. Cuando lleven aproximadamente la mitad del tiempo batiendo, paramos un momento y añadimos la pasta o la esencia de vainilla, lo que vosotros queráis usar, y continuamos batiendo hasta que los tengamos listos. Pues ya lo tenemos listo. Si os fijáis, como os decía, ha triplicado su volumen y si dejamos caer la mezcla con las varillas podemos dibujar con ella perfectamente. Pues cuando la tengáis así está perfecta para continuar. Y lo que nos queda de la receta lo vamos a terminar haciendo a mano. Con ayuda de un colador o un tamiz vamos a tamizar la harina, el cacao puro y la pizquita de sal. Muy importante, siempre que preparéis cualquier bizcocho no os olvidéis de tamizar, sobre todo si llevan cacao, ya que este tiende a hacer grumitos y si no, lo que os va a suceder es que esos grumitos se os van a quedar en la masa y no va a ser demasiado agradable. Y ahora, con ayuda de unas varillas y movimientos envolventes, vamos a integrar bien toda esta harina al batido de los huevos y el azúcar. Es muy importante que la hagamos de una manera suave, dando vueltas, tocando siempre las paredes y el fondo del bol para asegurarnos de que todo queda correctamente integrado. Y este paso es clave para que nuestro bizcocho quede perfecto, ya que si aquí nos pasamos batiendo, lo que nos va a suceder es que en vez de quedarnos un bizcocho esponjoso, pues nos quedará un bizcocho apelmazado. Por cierto, aunque esto pueda parecer una tontería, evitar dar golpes con las varillas en el bol, porque eso también hace que se baje el batido. La mejor forma de desprender todo de las varillas es dar golpes sobre nuestra mano. Pues ya lo tenemos listo, pero antes de terminar vamos a repasar bien las paredes y el fondo para asegurarnos de que no queda ningún resto de harina en la mezcla. Y para hornear el bizcocho podéis hacerlo de varias formas. A mí la que más me gusta es usar estos tapetes de silicona que sirven para hacer planchas de brazo de gitano, porque así nos aseguramos de que siempre nos quede con la forma perfecta y la altura correcta. Pero eso sí, muy importante, antes de usarlos siempre hay que engrasarlos previamente. Yo ya sabéis que para esto me encanta usar los sprays desmoldantes, que me parecen una maravilla. Y ahora sí, colocamos la mezcla en el tapete y con una espátula la estiramos para que llegue a todos los bordes perfectamente, asegurándonos de que queda con el mismo grosor. Y antes de llevarla a la bandeja del horno yo le suelo dar unos pequeños golpecitos para que exploten las burbujas de aire y para que se asiente un poquito mejor. Y con mucho cuidado y decisión la colocamos sobre la bandeja del horno y lo vamos a hornear a 170 grados durante 15 minutos aproximadamente, o hasta que veamos que al tocar el bizcocho por arriba está perfectamente cocido. Esto lo sabréis porque al poner el dedo, en vez de hundirse, veis que rebota hacia arriba la masa. Pues ese es el momento de sacarlo del horno.
Pues ya lo tenemos horneado. Fijaos, estas son las marcas de cuando lo he tocado antes y no estaba cocido. Si os fijáis ahora, toco y rebota hacia arriba, con lo cual no se queda el dedo marcado. Pues con mucho cuidado lo retiramos de la bandeja, le colocamos un papel encima y con decisión le damos la vuelta. Retiramos el tapete de silicona que hemos usado para hornearlo y como veis sale perfectamente. Y para que veáis la importancia de engrasarlo correctamente, aquí en un ladito, si os fijáis, pues no cayó el spray desmoldante y ahí se me ha quedado un pelín enganchado, que parece una tontería, pero si no lo engrasamos bien, pues nos pasan estas cosas. Y según lo terminemos de desmoldar, estando aún caliente, lo vamos a enrollar inmediatamente por la parte más estrecha, como me estáis viendo, y lo vamos a dejar reposar de esta forma hasta que haya enfriado. Pues una vez que tengamos el bizcocho listo y enfriado, vamos con el relleno, que vais a ver que es muy sencillo. En un bol vamos a colocar la nata de montar bien fría junto con la leche condensada. Y lo vamos a batir con unas varillas hasta que la nata esté bien montada y tenga cuerpo. Bueno, pues relleno listo y ahora volvemos con nuestro bizcocho que ya ha enfriado. Lo desenrollamos del papel con cuidadito de no romperlo y lo vamos a partir por la mitad, intentando que nos queden las dos mitades del mismo tamaño. Con mucho cuidadito porque el bizcocho se queda pegadito al papel. Cogemos una de las mitades de la plancha de bizcocho, la colocamos sobre la mesa y la vamos a rellenar con nuestra nata montada. Y yo, como veis, he colocado el relleno dentro de una manga pastelera para poder repartirlo mejor. Pero si lo preferís lo podéis extender directamente con una espátula. Y cuando lo estéis rellenando, intentad dejar los bordes libres, ya que al enrollarlo, si no, se os va a salir demasiado el relleno. Y vamos a hacer el mismo proceso con la otra mitad de bizcocho. Y con las dos rellenas vamos a formar el tronco. Y esto es súper fácil, lo único que tenemos que hacer es enrollar la masa. Comenzamos enrollando una de las mitades, asegurándonos de que nos queda bien cerradito, eso sí sin presionar para que no se nos salga el relleno. Y cuando vayamos a acabar de enrollar el primero, colocamos el segundo justo al lado, como me estáis viendo hacer en el vídeo. Si es necesario, repartimos bien la nata para que no se note la unión del bizcocho y continuamos enrollando. Y según terminemos de enrollarlo, lo vamos a coger para ponerlo de pie y lo vamos a colocar sobre una bandeja para tartas o el plato de presentación que vosotros queráis. Y con una espátula colocamos también la nata de por encima. Y según lo tengamos así, nos lo vamos a llevar a la nevera un mínimo de 2 horas para que enfríe bien. Pues ya está frío y ha llegado el momento de decorarlo. Y para decorarlo pues vamos a usar las ganas de chocolate que habíamos preparado al principio. Es importante que esté así de cremosa para que la podáis repartir bien. Si no la tenéis así y se os ha endurecido demasiado, un truquito es meterla 2-3 segunditos como mucho al microondas. Cuando la saquéis le dais unas vueltas y la tendréis también perfecta para usar. Y ahora, ayudándome de una espátula, pues voy a ir cogiendo las ganas y la voy a ir colocando alrededor de todo el bizcocho. Eso sí, es importante que solamente la coloquemos alrededor. La parte de arriba la vamos a dejar tal y como está. Y ahora es cuestión de echarle imaginación para darle los últimos toques para que se parezca lo máximo posible a un tronco. Yo, como veis, lo que hago es que con una espátula voy trazando marcas de abajo a arriba alrededor de todo el pastel. Y por último, con un palillo voy haciendo hendiduras. Por cierto, si la bandeja de abajo se os mancha mucho, no os preocupéis, porque esto va a quedar completamente tapado y luego no se va a ver nada. Bueno, pues ahora sí, está listo y ahora os voy a enseñar una forma de presentarlo para que os quede súper chulo. En primer lugar, vamos a coger un tronco de estos de madera, que la verdad es que podéis encontrar perfectamente en cualquier bazar o tienda de decoración. Y lo primero de todo va a ser colocar el tronco de manera que la parte más bonita siempre mire hacia nosotros. Y después voy a cubrir parte del tronco con musgo casero. Este musgo es súper facilito de hacer. Tan solo tenéis que coger unas rebanadas de pan de molde, colocarlas en un procesador de alimentos, ponerle un poquito de azúcar y unas gotas de colorante verde y triturarlo. Tan sencillo como eso. Y si el verde que estáis usando es demasiado intenso, lo podéis corregir poniéndole unas gotitas de colorante negro y os va a quedar estupendo. Y como veis, lo que hago pues es dejarlo caer alrededor de todo el tronco sin llegarlo a cubrir por completo.
y usar los adornos que tengáis de Navidad por casa para el tronco. Yo, como veis, he cogido unas cuantas ramas que tenía y con eso lo voy a adornar y ya veis lo bien que queda. Eso sí, antes de colocarlas en la tarta las vamos a limpiar previamente. Lo ideal es lavarlas un poquito debajo del grifo y dejarlas secar antes de colocarlas. ¿Y qué me decís cómo ha quedado el tronco? A mí me parece que ha quedado súper bonito, la verdad es que me encanta el resultado y además no solamente eso, es que además está súper rico y me parece muy sencillo de hacer. Y nada, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un montón. Y ahora sí que yo por hoy ya me despido, pero recordad que nos vemos en unos días con nuevas recetas. ¡Hasta luego, familia!